Buenas tardes chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver lo que son las técnicas de estudio, que las técnicas de estudio es lo que nos permite mejorar o facilitar el estudio y la retención de la información. Lo primero que vamos a ver va a ser la cuestión del tiempo, ¿sí? Muchas veces nosotros cuando estamos estudiando lo que mayor se nos dificulta es la hora de dividir el tiempo, ¿sí? Yo les voy a dar un tip que es el método Pomodoro, quizás lo hayan escuchado. Ustedes en YouTube van a poner Pomodoro y les va a dar distintos tiempos. 25 minutos de estudio, 5 minutos de descanso. Y tenemos otros más largos que son 30 minutos de estudio, 10 de descanso y así. Eso ya va a depender de cada uno de ustedes, del tiempo que tengan para estudiar y también la retención de atención. En mi caso, a mí el que mayor me ha funcionado son los 25 minutos de estudio y 5 minutos de descanso. Eso sí, cabe aclarar que cuando ustedes tomen los 5 minutos de descanso, no los ocupen para mirar el teléfono, sino para tomar agua, hacerse un té o inclusive dar un repaso de lo que están estudiando, ¿sí? Porque si se ponen a mirar el teléfono o el televisor o cualquier aparato, va a hacer que se desconcentren y se les dificulte volver a estudiar, ¿sí? Bueno, como les dije, ustedes buscan en YouTube Pomodoro y les va a dar los distintos tiempos, 25 por 5, 30 por 10, hay hasta uno de 50 minutos y hasta unos que son de una hora corrida y 20 minutos de descanso, si no me equivoco. Ahí les van a salir distintos tiempos y ustedes van seleccionando el que les convenga más, porque quizás su tiempo de concentración es mucho mayor y se les hace mejor estudiar más y descansar poco, ¿sí? Otra cosa para mencionarles es que cuando ustedes estén estudiando, porque bueno, el tiempo es lo esencial, ¿sí? Es mejor que se organicen en qué tiempo van a estudiar y en qué tiempo van a descansar, ¿sí? Pero es mejor si hacen estos 5 o 10 minutos de descanso, porque ese momento que ustedes se tomen para descansar, cuando vuelvan a estudiar o repasar el tema o uno nuevo, va a ver que se le va a facilitar mucho más, ¿sí? Ahora, cuando ustedes estén estudiando cualquier tema, les recomiendo que usen estos separadores de colores que les va a servir. Yo en mi caso los utilizo para dividir, por ejemplo, la parte política, social, económica, o cuando tengo que separar factores o datos importantes, inclusive para fechas o nombres, ¿sí? Lo que a ustedes les parezca. A la hora de dividir unidades, también les sirve mucho separarlas por colores, ¿sí? Porque en la mente de nosotros, si hay algo que recuerda mucho, son los colores. Entonces ustedes, por ejemplo, la unidad 1 la pueden poner de color rojo, la unidad 2 de naranja y así sucesivamente, que esto les va a servir para que cuando le pregunten algo, porque puede ser que ustedes estén dando la unidad 1 y si le preguntan de la unidad 2, les va a servir para que no se confundan entre temas esta división de colores, ¿sí? Como les decía, con el tema del tiempo, ustedes eligen un horario y lo dividen en bloques. Bloques de 20 minutos para estudiar y bloques de 5 minutos para descansar o repasar. También cuando estén estudiando durante la semana, algo que no les recomiendo hacer es que si hoy lunes estudian la unidad 1, el martes se den algún momento para repasar esa unidad porque existe algo que se llama la curva del olvido, que quiere decir que la información que ustedes la sabían, por ejemplo, que todo lo que aprendieron el lunes al miércoles o domingo de la semana, no lo van a recordar porque en ningún momento lo estuvieron repasando. Si ustedes lo repasan al tema todos los días, él les va a facilitar recordarlo a la hora de repasarlo o rendir ese tema. Si hoy lunes yo estudio la mitad de la unidad 1, el martes empiezo repasando eso, o sea, la mitad de la unidad 1, y después del repaso, cuando vea que estoy seguro, continúo con la otra mitad o con la otra unidad. Bien, bueno, ya les mencioné la separación de los bloques. Después es definir los temas a estudiar y temas a repasar, que es lo que les mencioné, esas divisiones, que hoy voy a estudiar la unidad 2, los primeros 5 temas, y voy a repasar los últimos 5 temas de la unidad 1 que lo estudié el día anterior. ¿Sí? En cuanto a la selección de unidades y dividirlas, es lo que les había explicado de dividirlas por color, ¿sí? En este caso en Argentina 1 son 4 unidades, las pueden dividir a las dos primeras en un solo color y a la segunda igual, o a cada unidad darle un color que les va a servir para recordar de qué trata y qué tema, ¿sí? Al igual que si ustedes le dan el color rojo a la unidad 1, todos los documentos
que se relacionen a la unidad 1 los pueden subrayar o resaltar con color rojo. Esto también les va a servir para hacer esa separación y que no se les mezcle la información, ¿sí? Y después enfocarse en temas principales, que es lo que le venimos mencionando con los chicos en las clases, que es lo que les mencionó también Valentina en la primera clase, que ustedes siempre concéntrense en los temas generales, ¿sí? Que esto también les va a facilitar la comprensión de los temas. Obviamente los subtemas también son importantes, pero los temas principales es donde ustedes tienen que hacer foco para poder entenderles. En este caso les voy a mostrar un ejemplo de cómo hago yo la división con estos papelitos, que acá yo obviamente subrayé, como pueden ver, con el color, y ocupé los papelitos azul para este documento y a la unidad que le corresponde. También lo que pueden dividir es, como les mencioné, el tema político, el tema económico y el tema social. Con esta división a ustedes les va a facilitar poder recordar cuál era la parte social, cuál era la parte económica, o inclusive si quieren resaltar factores que beneficiaron, lo pueden hacer con un color verde, y cómo se perjudicó con tal presidencia, por ejemplo, lo utilizan al color rojo. En el caso, si ustedes, por ejemplo, algo que también los va a ayudar estos divisores es que si ustedes utilizan esquemas o fichas para estudiar, es que cuando ustedes estén realizando el esquema o la ficha, por ejemplo, acá yo tengo factores, primer factor, segundo factor y tercer factor. A la hora de ustedes preparar la ficha o el esquema, van a ir al texto que resumieron, ya sea con el felpón o estos divisores, y van a poner, por ejemplo, como les mencioné anteriormente, factor y las tres flechitas, factor 1, 2, y palabras claves que les van a servir para que cuando ustedes lean esas palabras o una frase corta ya les sirva para recordar de qué trata ese tema, si son factores positivos, si son factores negativos. En las cuestiones sociales también, por ejemplo, lo pueden dividir con color rosa, como hice yo acá, la cuestión social, cómo afectó, si tuvo beneficios y así. En la cuestión política yo utilicé el color verde y el azul para lo que son los factores. Ven, esas son las divisiones que me ayudan a mí para recordar la información, y muchas veces estos colores, estos papelitos, lo pueden relacionar con el color de la unidad. Yo había elegido verde para esta, por eso utilicé verde y azul. Y siempre traten de que los colores se relacionen para que a ustedes les facilite recordar de qué trata el tema. Y adentro, si utilizan un tono distinto, por ejemplo, si utilizo un morado para definir la unidad o el tema, traten de que sea un lila o un rosa, colores que se asocien para que les facilite recordar y retener esa información. Otros métodos que ustedes pueden utilizar a la hora de estudiar también es uno que es conocido como el semáforo. Es que ustedes van a leer un texto 3 veces. Recuerden que algo muy importante es la comprensión lectora, ¿sí? Pues por eso es necesario leer a veces de 2 a 3 veces un texto, y en eso que van leyendo lo van marcando. Yo lo que les recomiendo hacer es primero leer el texto y marcar con lápiz, y luego utilizar los marcadores, porque a veces uno leyéndolo 2 veces el texto se puede dar cuenta de que hay temas o párrafos que tienen algo más importante, ¿sí? En este método, o también conocido como método Feynman, es que ustedes van a leer el texto las veces que sea necesario para comprenderlo, ¿verdad? Una vez que ustedes comprendan ese texto, van a guardar todo lo que tengan a la vista, papeles, anotaciones, resumen que estén realizando, y en una hoja blanca comienzan a escribir qué es lo que ustedes entendieron o recuerdan que estaba en el texto sobre ese tema, ¿sí? Luego ustedes van a tener el texto al lado y las anotaciones, lo que ustedes fueron escribiendo, ¿sí? Con un marcador verde van marcando lo que está bien, con uno rojo la información que no iba, porque a veces pasa que se nos cruza información, y con el color amarillo lo que les faltó completar. La división de colores también la pueden elegir ustedes, no necesariamente tienen que ser esos 3 colores, pero es lo que se recomienda para que ustedes puedan recordar qué les faltó agregar, qué es lo que está bien y qué es lo que se olvidaron o que no va con ese tema. A la hora también de cuando tengan que hacer la comprensión lectora y demás, algo que les puede servir para retener la información es escribir, ¿sí? Pueden escribir, si es un poco más tardado, pero también depende de la velocidad que ustedes tengan para escribir.
van escribiendo qué entendieron o formando un esquema. Se empiezan a explicar a ustedes mismos o a otra persona o fingen que le están explicando a otra persona el tema y eso también les va a servir para retener, inclusive comprender más los temas. Yo los utilizo a esos métodos y me facilitan mucho lo que es la comprensión. Muy buenas tardes chicos, para continuar con la explicación que comenzaron mis compañeras en esta clase de técnicas de estudio para las tutorías de Argentina 1, yo le voy a explicar lo que son los básicos del estudio. ¿Qué es esto? Básicamente las técnicas que utilizamos para estudiar, la cual les voy a detallar a continuación, las más importantes. Obviamente yo creo que todos utilizamos nuestras propias estrategias, pero nunca está de más recordar la utilización de otras técnicas que por ahí nos ayudan a acortar los tiempos en cuanto a la preparación de la materia para rendir, ¿sí? Bueno, dentro de estos básicos de estudio tenemos, primero, como van a ver en la diapositiva después que vamos a compartir, tenemos el primer básico, sería la lectura y comprensión lectora. ¿Qué es lo que significa esto? Es leer un texto y comprender su significado, identificando las ideas principales y relacionándolas entre sí. Si bien este paso, digamos, es yo creo el más importante, sobre todo a la hora de preparar esta materia, dado que la bibliografía utilizada por ahí puede ser extensa, es importante trabajar, como explicamos en la clase anterior, con el programa en mano. Aquí vamos a saber, justamente para ahorrarnos tiempo, vamos a saber seleccionar cuáles son los temas principales y a los cuales mayor importancia le vamos a tener que dar. A la hora de la comprensión lectora, recomiendo, digamos, abordar estos textos con tranquilidad, leyéndolos tranquilos, dado que por ahí son extensos, pero si se logra extraer la idea principal, identificando las relaciones del texto, va a ser mucho más fácil avanzar con la lectura de este material. Acá lo más importante es hacer una lectura detallada, pausada, justamente para sacar lo que es la idea principal del texto y no irnos por las ramas. Un consejo que les puedo dar también es que justamente con el programa vean primero cuáles son los títulos y los subtítulos que tenemos en el material para abordarlos y así consiguientemente darles un mayor análisis a los que se consideren mucho más importantes. Obviamente va a llevar tiempo, pero es un consejito que les puedo dar, digamos, para acortar los tiempos. También lo considero muy importante, dado que con una buena comprensión lectora vamos a saber desarrollar una buena explicación para después en la presentación del final. Y sobre todo entendiendo los procesos que por ahí se nos pide a la hora de rendir el final, es mucho mejor si entendemos más que el proceso, más que solamente repetir datos, nombres y fechas. Por ejemplo, a la hora de relacionar, por ejemplo, la crisis imperial de España, y nos piden las causas, inmediatamente, si hacemos un análisis detallado y tuvimos una buena comprensión lectora, sabemos que una de esas causas ya la vimos anteriormente con el ejemplo de las invasiones inglesas en 1806 y 1807. Es cuestión justamente de ir relacionando, digamos, los conceptos, no tomarlos como hechos aislados. Ese sería mi consejo, digamos, para el primer básico de estudio, que es la lectura y comprensión lectora. A continuación, vamos a trabajar con el segundo básico del estudio, que es el subrayado y la anotación al margen. Obviamente, queda ya a cada persona, digamos, cómo ustedes manejan, digamos, su material de estudio, si prefieren subrayar o hacer anotaciones al margen, que también es un aporte muy destacable. En lo que yo recomiendo, digamos, después de hacer la primera lectura general, volver a realizar una lectura y aprovechar justamente esta comprensión lectora que hicimos antes
para hacer anotaciones al margen. Eso también nos ayudará a reducir el tiempo capaz de al final de repasar, porque aquí vamos a sacar las ideas más importantes del texto y lo podemos resumir, ya sea en un comentario o pequeñas aclaraciones al costado de la hoja. Acá lo importante también es que pueden ir con sus propias palabras, ir haciendo estos comentarios, y que es un gran aporte, digamos, que suma a entender el proceso. Obviamente con el subrayado, que es lo que se va a tratar de identificar las ideas principales de las ideas secundarias. Por lo general no es recomendable subrayar todo el texto, sino a la hora de releer, digamos, la vista se puede generar un pequeño cansancio a la vista. Pero bueno, cada uno, yo creo, a la altura que estamos, ya más o menos sabe cómo proceder, digamos, a realizar el subrayado. Lo que sí le doy una buena importancia es a la anotación a los márgenes de los párrafos. Luego de una primera lectura profunda, se puede hacer una segunda lectura para reafirmar o sacarse alguna duda de un concepto, y podemos justamente encerrar entre corchetes, llaves, la idea principal de este párrafo, para que posterior nos sea mucho más rápido el entendimiento y el avance en el tiempo con el que podemos preparar la materia o hacer un último repaso general. Y por último, también tenemos, sería el tercer básico de estudio, el resumen de texto. También es una técnica muy importante. Acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer y comprender el texto, identificando ideas principales. Es muy parecido, digamos, a la lectura y comprensión, lo cual una buena comprensión lectora nos va a ayudar mucho, mucho más a realizar este resumen. Acá otra vez aconsejo la utilización a la hora de hacer el resumen, no solamente copiar textual como está en el texto, sino también hacer aportaciones, apreciaciones personales, digamos, que creo yo que va a ser mucho más fácil recordar qué fue lo que uno produjo, lo que uno escribió con sus propias palabras, a tratar de recordar simplemente un hecho puntual, algo tan frío como está puesto en el texto. A la hora capaz de nosotros utilizar nuestras palabras, nuestros métodos de resumen, se nos es mucho más fácil el recordar, digamos, y entender también los procesos que son explicados durante la materia y los textos brindados. Bueno, básicamente, estos serían algunas de los básicos de las técnicas de estudio que les recomiendo yo en base a mi experiencia a la hora de preparar esta materia. Y bueno, sobre todo recalcarles que cualquier duda que tengan, saben, tanto yo como mis compañeras estamos a su disposición para cualquier cosa. Ahora mis compañeras van a seguir explicándoles eh, otras técnicas de estudio que también creemos que son importantes, que las puedan reconocer y trabajar para justamente llegar a preparar un buen examen, tener buenos apuntes, que a la hora de que vayan a rendir les sea muy provechoso. Muchas gracias, chicos. Bueno, chicos, continuamos con la clase de la técnica de estudios, de las distintas técnicas de estudios. Como venimos viendo, es importante abordar esta clase, si bien estábamos nosotros en las tutorías de historia argentina, es importante abordarla porque es una forma de comprender cómo estudiar. Si bien no es tener solamente el material, el libro, o las fotocopias o un drive lleno de contenido, sino que nosotros necesitamos saber cómo administrar ese contenido, cómo administrar nuestro tiempo para poder organizarnos y así estudiar y comprenderlo. Entonces, lo primero que vamos a hablar es el hecho de la memoria, nuestra memoria y el funcionamiento que tiene. Es importante comprender que existen dos tipos de memoria.
tenemos memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. ¿Por qué tocamos esto? Es importante hablar de esto, ¿por qué? Porque muchas veces hacemos mal de querer memorizar contenidos, memorizar fechas, ¿sí? Que eso no nos sirve a largo plazo. ¿Por qué? Porque el hecho de memorizar la memoria a corto plazo, capaz sí nos salve, ¿qué podemos decir? De aquí a 2 horas en una exposición, decir de memoria un párrafo, ¿verdad? Pero esa memorización de aquí a 2 días se va a ir difuminando de a poco hasta que nos olvidemos. ¿Y en qué consiste el hecho de que la memoria dure o no dure? La memoria a corto plazo tiene una capacidad muy limitada. ¿Por qué decimos que es limitada? Porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos un número, alguien me dice un número de teléfono, ¿sí? Yo lo repito un momento, ¿verdad? Capaz me lo acuerdo, pero yo estoy memorizando número tras número, capaz tengo algo para recordarme o una sigla sucesiva de números, eso me hace recordar, pero a largo plazo eso no me sirve. ¿Por qué? Porque yo necesito comprender lo que yo estoy queriendo memorizar, lo que yo estoy queriendo entender. Y esto, el hecho de memorizar, no me va a permitir que me dure para siempre, para poder resolver nuestros problemas, para poder desenvolvernos como docentes, como alumnos, en un examen, ¿sí? Por eso hablamos en las técnicas de estudio del hecho de la memoria. Es importante hablar y comprender que el hecho de la memorización es parte de la memoria a corto plazo. Como les dije, sí nos puede salvar de algunas situaciones, a recordar algunas fechas y demás, pero hasta ahí nomás. Entonces, ¿qué es lo que sugerimos para poder tener resultados exitosos, para tener más beneficios, más ventajas a la hora de estudiar? Hacer hincapié en la memoria a largo plazo. ¿Y qué tenemos que implementar nosotros para poder lograr una memoria a largo plazo? Principalmente es la atención. Esto refiere a que cuando nosotros estamos estudiando, tenemos que prestar atención, no tenemos que leer de forma veloz una sola vez y con la intención de memorizar oraciones, párrafos, fechas, sino comprender el suceso, comprender relacionándolo con lo otro que yo estoy estudiando, ¿sí? Entonces, la principal característica o la principal, ¿cómo le puedo decir? La principal, lo principal que tenemos que tener en cuenta para lograr una memoria a largo plazo es prestar atención. Luego, el hecho de poder analizar, comprender, interpretar lo que yo estoy leyendo, lo que yo estoy tratando de estudiar, es otra de las características y es muy importante a la hora de poder lograr esta memoria a largo plazo. Porque si yo comprendo lo sucedido, por ejemplo, en lo que estamos viendo en la tutoría de Argentina, por ejemplo, el tema que estábamos viendo de la disgregación del poder político. Entonces, ese se recuerdan que es el tema que vimos en la clase número 1. Entonces, si yo quiero comprender ese suceso, no puedo repetir y tratar de memorizar para salvarme en el examen el hecho de poder saber qué postura tenía cada provincia y chao. No. ¿Por qué no? Porque nunca es algo imposible, no conozco a alguien que haya podido estudiar tantos contenidos de memoria e ir al examen y repetir. No se puede. En cambio, si yo comprendo, leo, analizo este contenido de la disgregación del poder político y lo comparo y lo relaciono con los conocimientos previos, con los acontecimientos previos que ya venimos pasando, ¿verdad? Y venimos estudiando. Entonces, esto es lo que me va a poder permitir a mí analizarlo al hecho histórico como tal y relacionarlo, explicarlo, ¿sí? A eso es lo que apuntamos cuando le damos importancia a las técnicas de estudio.
Otra de las algo clave para el hecho de la memoria a largo plazo es la organización del material. Yo necesito organizar mi contenido, mi material, para poder yo comprender y lograr que esto quede en mi memoria y logre la interpretación que yo le estaba diciendo anteriormente. ¿Cómo organizar mi contenido? ¿A qué nos referimos? Principalmente tenemos que tener en claro que podemos tener, por ejemplo, muchos materiales que aluden al mismo tema, ¿cierto? Nosotros siempre tenemos que seleccionar el material que la docente nos brinda. En este caso, nuestra profe Graciela siempre nos da el Drive y nosotros tenemos acceso a todo ese contenido. Entonces nosotros tenemos que leer nuestro contenido. Leer, por ejemplo, de este tema o del gobierno de Rosas, por ejemplo. Tenemos que leer el tema, ¿sí? Y poder ir seleccionando lo mejor que para mí me sea más comprensible, más claro, más comparativo con los otros materiales. Entonces yo voy seleccionando. Así voy seleccionando qué material qué fuentes de todas esas me sirven, me ayudan, las puedo comparar, las puedo complementar con otra información, ¿sí? Y a la hora de organizarla es necesario organizarla cronológicamente. No estoy hablando de fechas exactas que me lleven a una cronología, a una línea de tiempo, pero sí estoy hablando de los sucesos, ¿sí?, que van aconteciendo. Por ejemplo, en la historia de Argentina 1 que estamos estudiando nosotros. Entonces, tenemos material para toda la materia, ¿cierto? Para toda la cátedra. Pero nosotros tenemos que organizarlo desde el principio, cuando empezamos con la unidad 1, las invasiones inglesas, qué sucede después. En la unidad 2 tenemos la Revolución de Mayo. Entonces, eso es organizar, poder organizar el material como yo voy a estudiar y con los contenidos, los materiales que a mí me sirven. Porque quizás la profe nos brinda 3 fuentes de la Revolución de Mayo. Y las 3 están bien porque ella nos está brindando. Pero capaz a mí me sirve más una y a otro compañero le sirve más la otra porque son distintas fuentes, distintos puntos de vista. Entonces eso es organizar mi contenido para poder yo llevar a cabo el estudio. Otra clave que anteriormente mencionaron mis compañeros, otra cuestión clave es el hecho del tiempo, organizar el tiempo, el espacio, ¿sí? Y en cuanto al tiempo, es necesario tener en cuenta que no debemos tratar de estudiar con el tiempo, con poco tiempo. ¿A qué me refiero? Que si tengo el examen, sé que, por ejemplo, ahora que ya estamos ahí de las vacaciones, estamos a 3 semanas de que empiece el receso invernal, son 2 semanas de receso invernal, entonces tengo 5 semanas, un mes y una semana, y empiezan las mesas de examen. Entonces yo no tengo que esperar que empiecen las vacaciones, después me doy una semanita de descanso y recién quiero arrancar. ¿Por qué? Porque el tiempo ya me está apurando, y esa intento de estudiar de forma rápida nunca tiene frutos por el hecho de que no hay organización. Eso ya no me permite a mí que yo pueda leer el material, analizarlo, organizarlo, utilizar herramientas de estudio, porque estoy sobre el tiempo, ¿sí? Entonces, el hecho del tiempo es algo clave para todos. Hacerlo con un tiempo determinado, organizar determinar un momento del día, determinar tiempos de descanso, algo que no se puede cuando estamos con el tiempo encima. No podemos determinar tiempos de descanso. ¿Y qué hacemos? Queremos estudiar todo el día, toda la noche, y no se puede. Somos personas y no llegamos a eso, ¿sí? Luego es importante también hablar de los hábitos de estudio, que tiene mucho que ver con lo que vengo diciéndoles, que hace referencia, por ejemplo, planificar previamente el estudio, disponer del tiempo, del espacio, un espacio para mí, un espacio tranquilo, silencioso, ¿sí?, ordenado. Además también contar con el material necesario, como les dije, desarrollar una lectura eficiente. Anteriormente mis compañeros seguramente le han hablado también de la lectura. Desarrollar una lectura eficiente. Entonces, para que todo esto se dé, necesitamos tiempo. Porque cuando no tenemos tiempo, hablamos de
queremos leer rapidito, marcar lo que creemos que está bien y no es la idea, ¿sí? Entonces el tiempo va a determinar que podamos o no llevar a cabo esta comprensión y esta memoria a largo plazo. El hecho de utilizar las herramientas para las técnicas de estudio es importante en todas las materias, no solamente en esta que estamos viendo en Argentina, pero por ejemplo los cuadros comparativos, los mapas conceptuales, los esquemas son claves. Por ejemplo, yo particularmente en Historia Argentina o en algunas materias específicas de la carrera utilizo mucho mapas conceptuales. Los mapas conceptuales, ¿qué permiten? Permiten que haya una representación, una unión, una relación significativa entre conceptos o ideas. Como por ejemplo, el fracaso constitucional y la disgregación del poder político, que era el tema que estábamos viendo de Argentina 1, es un tema muy lindo y muy completo para hacer lo que sería un mapa conceptual. ¿Por qué? Porque me va a permitir a mí llevar a cabo una relación entre todas esas ideas que me van surgiendo del tema para llegar a lo final, que es la disgregación del poder político, el fracaso, ¿verdad?, del poder central. Entonces, ¿para qué me sirve este mapa conceptual? Me sirve para poder unir todas las ideas, ¿verdad?, del tema, y para poder hacer un repaso más rápido. Imagínense ustedes, hacemos de las copias del material que tenemos impreso un resumen, ¿verdad? El resumen es clave también. En el resumen siempre tenemos que identificar ideas principales, poder identificar todas aquellas ideas secundarias o complementarias que las podemos evitar. También es necesario poder determinar todo aquello que a veces está repetido, que te están diciendo con otras palabras. Entonces en el resumen es clave la lectura eficiente, ¿sí? Y una lectura, no siempre una sola lectura veloz, sí o sí hace falta unas 2 o 3 lecturas, ¿sí? Y cuando hablamos del mapa conceptual, lo que le estaba diciendo, esto me va a permitir a mí que después del resumen yo hacer un mapa conceptual, yo pueda a la hora, por ejemplo, el día antes del examen, ya no necesito ir al resumen del material. ¿Por qué? Porque yo tengo el mapa conceptual que me va a permitir a mí hacer un repaso rápido. Y todas esas palabritas clave que yo organicé en el mapa, puse y determiné en el mapa conceptual, me van a hacer a mí recordar lo que estamos tratando en el tema, ¿sí? Es por eso que en el mapa conceptual siempre van palabritas claves, ¿sí? Todo aquello que te lleva a que sea un resumen, podemos decir, del tema, pero que contenga todas aquellas palabras, pequeños conceptos que me permitan a mí recordar y comprender lo que estoy estudiando en relación a los otros subtemas, ¿no? Luego tenemos los cuadros comparativos. También son muy importantes los cuadros comparativos, como por ejemplo en Historia Argentina. Es una herramienta importante en varios temas, como por ejemplo cuando hablamos de las posturas de los unitarios y federales, cuando hablamos de las posturas de las provincias que llevaron al encuentro, ¿verdad?, al enfrentamiento entre las provincias que estaban a favor del federalismo y las provincias unitarias. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que poder comprender y poder implementar estos recursos, estas técnicas de estudio que me faciliten a mí el hecho de poder comprender el material que estoy estudiando. Y eso serían, o sea, lo más importante. Si bien hay muchas técnicas de estudio, muchas herramientas, ¿sí?, pero eso sería lo más importante y lo más utilizado, lo más eficaz, ¿sí?, en estas materias que son materias muy teóricas, que tenemos mucho contenido, ¿sí? Entonces, principalmente organizarse, como les dije, organizarse con el tiempo va a determinar todo, y luego determinar un espacio tranquilo, claro, luminoso, ordenado, ¿sí? Determinar también un tiempo de descanso. Es importante descansar. Para eso necesitamos tener tiempo, contar con días, muchos días de estudio, y también hacerlo un hábito. ¿Por qué hablamos de hábito? Porque el hábito me lleva a mí a poder terminar, a poder llegar a comprender toda una materia, estudiar toda una materia y presentarme en un examen. Cuando hablamos de hábito, hacemos referencia al hecho
de decir, por ejemplo, yo todos los días voy a estudiar de 8 a 11 de la mañana y voy a descansar 12, 1, 2, 3, a las 3 de la tarde. Bueno, el hábito, cada uno nos organizamos de acuerdo a su tiempo, a su espacio, pero eso es el hecho de no decir voy a estudiar el lunes y dejo 5 o 6 días y cuando puedo o recuerdo agarro otro ratito. Eso nos genera un hábito y eso no me va a ayudar a poder continuar con mi estudio y comprender la materia en sí. ¿Sí? Bueno, chicos, espero que esto le haya servido, esta clase de técnicas de estudio. Comentarles que vamos a continuar, ¿sí?, con las clases, con las tutorías, con la materia. Esta es la única clase de técnicas de estudio que necesariamente debíamos darle. Y vamos a continuar con la materia de tutoría, de Argentina 1. Y espero que tengan en cuenta lo que le hemos hablado de las técnicas de estudio. Además, en el grupo vamos a pasar el material para el material de donde hemos trabajado también las técnicas de estudio, para que ustedes lo tengan, que capaz les hace falta, lo revisan, buscan otras técnicas que quizás no le hemos mencionado y les hace falta. Así que bueno, eso chicos, y nos estamos viendo pronto. Gracias.